Hola, hola, buenas tardes. A ver, a ver. Ya estamos casi en hora. Qué directo más bonito tenemos hoy. Estoy pillándole yo el gustito a estos ratitos que me encantan. Estoy conociendo gente preciosa. Ya sabéis que estos espacios son pensados para conocernos justamente personas que tenemos diabetes y que tenemos una vida con diabetes, y también con profesionales que nos pueden ayudar a las personas con diabetes, ¿vale? En este caso vamos a hablar con Kiko, que tiene un montón de cositas para contarnos, así que me vais a confirmar que se me escucha bien, que se me ve bien. Ya está Kiko por aquí. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, hola. ¿Alguien me confirma si se me escucha bien, se me ve bien y está todo correcto? Llevo cascos, pero por si acaso. ¿Me vais comiendo un caramelo? Saliendo de una hipo no, pero como no quería ir a hipo, estoy comiendo un caramelito. Todo perfecto, mi Bea. Hola, todo correcto, genial, Mali, gracias. Pues vamos allá, a darle el paso a nuestro Kiko. Kiko, ¿no me escuchas? Los demás sí, a ver, ¿qué puede pasar? Hola. Ahora sí. Ah, Digo, qué ay, bueno. digo, no puede ser. Después de No tanta puede ser. prueba, digo, no puede ser. El caso es que yo no había, cuando hemos hecho las pruebas no había probado con los cascos puestos, pero digo, no tiene que surgir ningún problema. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Qué Ahora sí, susto. Digo, no fenomenal. puede ser. Bueno, hola, buenas tardes, chicas, chicos. Con estas cosas del directo, Kiko, que a veces ocurre, a Sí. veces ocurre. Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí, por No, gracias regalarnos a este ti. ratito, que es súper bonito siempre conocernos, encontrarnos, conectar, y tenemos tantas cosas que compartir que al final es súper, súper bonito. Y aprovecho por si hay alguien que le apetezca también un ratito hacer un directo, pues oye, solo tiene que decirlo y siempre es súper, un ratito súper bonito. Es como Sí, creo que tomarnos puede un ser café. interesante. Claro, claro que sí. Es como tomarte un café con un desconocido, ¿no? Y te pones a hablar y surge enseguida. Qué bien. Así que si te parece, Kiko, nos cuentas quién eres tú y empezamos ya a darle caña, a charlar, a Claro. respirar y a fluir, porque no hay Bueno, más. lo primero, pues eso, darte las gracias por difundir todo esto de cara al colectivo diabético y no diabético también, porque pienso que hay mucha gente que no siendo diabética le es interesante porque siempre hay algún allegado que es diabético. Y bueno, pues eso, darte las gracias por hacer estas funciones para informar a todo el mundo, con opiniones de todo el mundo, porque cada uno tenemos una historia y en esas historias creo que hay cosas muy importantes que deben de saber otros que están iniciándose o que llevan mucho tiempo pero no han caído en la cuenta de que también puede ser así o asá, ¿no? Pues nada, eso, encantado. Y bueno, diabético desde los 13 años, llevo 38 años como diabético. Eh, He sido mi propio conejillo de Indias. Madre mía. Son años, ¿eh? Son Sí, años. sí, son No te años. acordarás de la vida sin diabetes, casi, ¿verdad? No, la verdad es que no. Yo no recuerdo no tener que estar en un segundo plano siempre cavilando de cómo me encuentro, de qué voy a hacer, de qué he comido, de cómo estaré, de todas esas cosas que creo que a todos nos puede sonar, ¿no? Les puede sonar, que es lo que hacemos, trabajar siempre en un segundo plano de ver cómo nos encontramos. Algo que no se ve tampoco. Creo que es una enfermedad un poco invisible a la sociedad, porque la llevamos y tampoco vamos por ahí pregonándola, a no ser que estemos en una situación en la cual tengamos que compartir con otras personas en situaciones de riesgo
ya un poco trasladándome a mis actividades, ¿no? Que ahí tienes que pues advertir a la gente, o yo en mi caso como guía cuando voy con clientes, pues siempre les digo, bueno, que sepáis que soy un chico muy dulce y que Y siempre, tanto, ¿no? el que Desde un más. punto, siempre desde un punto, ¿no? Pues para normalizar, desde un punto Claro, humorístico, ¿no? Para total. no, no alterar ni alertar a nadie, ¿no? Dando vista de que lo tienes controlado, que es así, Mm. al menos en mi caso, lo tengo controlado en esas actividades. Creo que en esas actividades es cuando menos cosas nos ocurren, porque como sabes lo que es, Vas eh, más alerta, quizá. claro, mi planificación en ese tipo de actividades es a más no poder. Bueno, Lo tengo fatal todo. ahí vamos a entrar porque eso me lo tienes que desarrollar de pe a pa porque me encanta, me Sí, encanta. Ahora, si te parece, porque como yo también tengo tendencia mucho a charlar y se me ya. olvida luego. Ahora intentar no cargar mucho. Ahora intentar no No, cargar. no, vamos a seguir más o menos un orden para los que no te conocemos muy poquito. Cuéntanos sobre tu diagnóstico, el debut, cómo fue, conocías los síntomas, no los conocías. Ahora estos días que estamos hablando mucho de cribados y Sí, tal. sí, sí, sí. Cómo fue ese diagnóstico? ¿Cómo ocurrió Pues todo? los síntomas son tal cual, se indican De libro. en todos los folletos. Ya. Perdí muchísimo peso en muy poco tiempo, muy delgado, que yo ya de por sí no estaba grueso ni nada, estaba delgado, pero perdí muchísimo peso, no hacía más que beber agua como un descosío, orinar muchísimo durante todo el día, comía como una bestia, de todo. Y claro, mi madre al final dijo, vamos al médico. Y yo recuerdo que entramos, me hicieron allí una prueba con un aparato así grandísimo, Ladrillo. que por cierto lo tengo por aquí, luego os lo enseñaré. Ah, no, lo El muestras porque Reflux las 2, nuevas generaciones no saben de que sí, eso existe. el Reflux 2, y bueno, me hicieron la prueba con ello y me dijo, el médico cuando lo vio, me dijo, salte fuera. Y yo, pues me salí fuera y mi madre entró. Y nada, pues al rato vi a mi madre saliendo llorando como una Wow. descosía. Yo digo, ¿qué ha pasado aquí? Yo no entendía nada. Eso sí, pues yo, los síntomas del libro, ¿no? Aparte de lo que he dicho, siempre cansado, con mucho sueño, ¿no? Que son los síntomas típicos. Pues bueno, yo allí sale mi madre llorando y claro, yo no entendía nada. Y de allí directamente al hospital. Y allí en el hospital, yo todavía sin saber qué pasaba, ni qué era, ni qué no era, y me llevaron al hospital directamente. Parece ser que tenía 400 y pico. Pero claro, eso lo llevaba arrastrando muchísimo tiempo porque Mucho ya tiempo. mi Claro. cuerpo ya no podía más. Me quedaba durmiendo en cualquier sitio, siempre agotado, y comiendo y bebiendo y orinando, y siempre el mismo síntoma, bucle, todo en bucle. Y nada, estuve ingresado, si no recuerdo mal, creo que fueron 3 semanas, dos de Wow. ellas con goteo. Ahí tengo que decir que yo le cogí el miedo al esparadrapo, Madre porque mía, es que eso me, hace un puse, daño. me pusieron, antes no era como ahora, que son agujas flexibles, era una aguja grande y rígida, ¿sabes? Sí, no Y era claro, flexible. y el brazo de ahí no lo podías mover, no podías articular nada. Madre Y mía. me pusieron esparadrapo por todos los lados. Claro, el día que me quitaron eso, la Te quitaron depilación, la piel directamente, con la, depi- depilación incluida. la depilación láser se queda a la altura del betún. Me Total. arrancaron todo. Pero bueno, estuve 2 semanas, sí que recuerdo 2 semanas con el goteo, y recuerdo que mi padre y mi madre, yo pidiéndoles agua, pero que daría la vida por beber algo y no me podían dar nada. Me acuerdo que mi padre mojaba una gasa y me daba así en los labios un poco, y yo cogía con los labios para intentar exprimir la gasa y beber algo, pero Qué no me duro, podían ¿eh? dar nada. Porque además es una sed, la sed esta de esos niveles de glucemia es una sed tan sumamente horrorosa. O sea, es que es algo que dices, es que mataría por un sorbo de Sí. agua. Es Pues nada, exagerado.
nada, no me dieron nada. Y ya te digo, mi padre ahí con la Con la gasa húmeda gasita. para darme así en los labios, y yo con los labios chafándola, digo, a ver si sale un oscuro, una gota, aunque fuera. Pero no, Madre eso mía, fueron 2 semanas, ¿eh? 2 semanas así, horrible. horrible. Y nada, pues ya cuando salí de allí, pues tenía que esperar a que mi padre llegara a casa para pincharme, porque yo no entendía nada, con jeringuilla. En aquella época íbamos con jeringuilla y la botellita de insulina que era insulina porcina. No es como la que utilizamos ahora, que bueno, ahora han sacado muchas y bueno, es una historia, ¿no? El tema de insulinas hoy en Sí, día. sí, sí, total. Pero tenía que esperar a que llegara mi padre porque yo no me atrevía a pincharme. Y cuando empecé a... Estamos, pero estamos hablando de a los 13 años que te pilla también un poco, aunque en aquella época sí que es verdad que la adolescencia y la preadolescencia era como empezaba un poco diferente ahora, ¿no? Quizá. Pero estamos hablando de un adolescente, preadolescente con todo ese festival, quiero decir, Sí, una tela marinera. adolescencia, una adolescencia con una enfermedad de ese tipo pasa factura psicológicamente, te vuelves, si ya eres rebelde, te vuelves Más. aún más porque no entiendes nada y por qué me ha tocado a mí, por lo típico, psicólogos y tus padres lo tienen, no se les paga lo suficiente para Nada. aguantar a un adolescente con recién diagnosticado de diabetes, que no entiendes nada, tampoco teníamos la misma información que hay hoy en día. Por eso Que va. decía al principio que he sido muy conejillo de Indias también, Mm. pero en aquella época no había nada. Los aparatos de comprobar la glucemia tardaban una eternidad. Tenías que poner la gotita, que estuviera ahí un minuto y pico. Una vez que estuviera ese minuto, limpiabas la sangre de la varilla, luego la metías en el aparato. El aparato tardaba luego otro minuto, minuto y pico, y al final te decía, ¡tachán! ¡Sorpresa! Sorpresa. Exacto. Sorpresa. Sorpresa. Y nada, pues insulina, solo con una insulina y con eso tenías que ir y la alimentación y todo pesado, los hidratos, todo pesado. Llevabas insulina lenta solo al principio. Claro, solo había una. Solo teníamos la porcina esa y con esa que estaba ahí toda mezclada, me acuerdo que había que no agitarla, pero sí que había que moverla un poquito para que se mezclara y demás. Y yo solo gastaba una. Lo de poner ya la lenta y la rápida, eso ya Sí, no fue mucho deja. más adelante y con las plumas. Pero con las otras yo siempre utilicé una, no llegué a utilizar dos. Solo con una Claro, ya. es que son muchos años. Claro, se te ve al jovencísimo, dices 13 años, tal, no, sé, no cuesta hacerse ahí las cuentas, ¿no? Pero claro, que tú has vivido una evolución ahí tremenda Sí, claro, yo ya empecé con plumas. Yo empecé hace 20 años, más de 20, 22, pero yo ya iba con plumas. Entonces, ya eso no lo he vivido yo, lo de jeringa, ampolla y todo eso. O pues sea bueno, eso es que, la cara, digamos, digamos, del diabético, ¿no? Pero luego anécdotas miles, porque ibas con las jeringuillas de los junkies. O sea, no te puedes imaginar wow, eh, cuando estabas por claro, ahí, sacar una jeringuilla de esas, era la tremendo. gente alucinante. Yo venga, sí, voy a decirlo. Yo de joven era disc jockey y Wow. ¿sabes? Yo tenía aquí con mi estuche, con mi jeringuilla y demás. Y Y a de veces noche, a veces me gustaba pues gastar la broma, ¿sabes? claro, Y normal. una noche que ya era por la mañana, claro, cuando saco todo aquello, digo, bueno, yo voy a ponerme ya lo mío, tal, no sé qué. Y se me tiró allí al cuello una y diciendo, no, no, Aquí tan no. joven no, eso no. Yo no, que soy diabético, que soy diabético. Madre mía, imagínate eso. Pero Claro, bueno, quien ha historias vivido de... eso sabrá de qué le hablo, Claro, ¿no? Porque claro, claro. y tenías que irte a los baños. Hoy en día yo eso no lo tolero. No lo Ya. tolero, creo que no debemos de escondernos nadie, ni ir a un aseo a ponerte ninguna insulina, ni comprobarte, bueno, comprobarte ahora porque ya no es necesario lo de pincharte y montar la paraeta, que digo yo, pero al aseo jamás, porque no están limpios. Es el peor sitio donde puedes pincharte.
Lo mejor es en cualquier mesa, donde estés. Hay que normalizar estas cosas. Para mí es como tomarte una pastilla, solo que te la tienes que inyectar. El tema yo creo que es la sociedad en cierto modo, pero somos nosotros. Yo eso hasta bien tarde, te Pues diría no, hasta hace nada, ¿eh? Todo. Salvar las hipos, o sea, comer en el baño, lo que tú dices, los baños estaban como estaban y, lo que había, ¿no? Luego pincharte el dedo, este tipo de cosas que dices, es que aquí justamente, pero yo era cualquier cosa menos que me viera. claro. Es un tema No, tan, pues tan no, de ya no aquí más, que, claro, claro, ya no claro, claro. más. Afortunadamente ya Bien, vamos normalizando y visibilizando más con los sensores ya, queramos o no queramos, ya vamos como una etiqueta. Para mí fue el impacto más grande, ¿eh? El del sensor. ay, yo ahora estoy conociendo un montón de diabéticos y diabéticas. Claro, claro, pero porque llevamos la etiqueta, o si no, no. Quiero decirte, es como súper fuerte en ese sentido, porque yo lo pasé fatal en eso, porque yo decía ahora, y gente que me conocía desde que yo llegué aquí hace más de 20 años, que me decían, ah, ¿te ha salido diabetes ahora? Y yo, sí, ahora. Solo hace 20 años, pero sí, ahora. Sí, sí, Claro, sí. nadie lo sabía. Pues sí, Qué fuerte. eso hay que cambiarlo. Quien todavía vaya a los aseos porque no le guste, creo que tiene que normalizarlo. Es algo que tiene que llevar con uno o con una misma Ya. y, y no hay nada malo en ello. Claro que no, claro que no. O sea que fue un diagnóstico bastante durillo, luego la vuelta a la realidad y todo. Y Kiko, aprendizajes, desafíos, porque claro, bueno, desafíos toda la vida, cada día es un, un reto, ¿no? Un desafío en cierto modo, pero ¿cómo fue evolucionando todo eso? ¿Cómo fue evolucionando tu adolescencia, luego ya la adultez, pues claro, vamos pasando diferentes cosas y ahora es como que estamos más en contacto con este mundo, pero yo en mi propio entorno físico, de tú a tú, no tengo gente con diabetes aquí. Claro, todos los que tengo es a través de las pantallas y antes no estaban las pantallas. Entonces Claro, tú en tu círculo no tendrías tampoco quizá nadie. no, mira, sí que es cierto que a los 2 años aproximadamente de ya tener la diabetes, mis padres me enviaron a un campamento de diabéticos. Qué bueno. Y la verdad es que esas cosas ayudan bastante Sí, porque tomas contacto con otras personas que también son diabéticos, eres muy joven y además no tienes experiencia, entonces todo es aprender, eres una esponja. Cierto es que tampoco había tantísima información como hay ahora mismo, pero eso ayuda mucho. Si alguien tiene oportunidad o tiene hijos que son pequeños y son diabéticos, los campamentos de diabéticos van muy bien para que normalicen todo y no estén un poco excluidos, que a veces ellos mismos se esconden de todo porque son los únicos en su círculo. eso es, Y eso eso es. hace que se escondan, que no salgan, que se coman mucho la cabeza de por qué a mí y por qué a mí y no salen. Y esos campamentos creo que van muy bien. O sea que si alguien tiene su hijo o su hija y no saben qué hacer porque las familias están todas muy sometidas a estrés, creo que eso lo sabemos la gente veterana, Total, total. creo que es una muy buena vía de escape tanto para padres como para niños de ese tipo de campamentos, que en cualquier asociación en la que estén van a tener información de todo tipo y si no, que se pongan en contacto con asociaciones que van a tener mucha información sobre todo eso. Hoy en día hay muchísima información y mucha ayuda para el tema de los jóvenes. Entonces a mí ese campamento, pues bueno, me abrió un poco. Lo que pasa es que no tuve continuidad. No tuve continuidad porque bueno, fui un poco precoz con la música y con el tema de jockeys y tal. Y ahí la verdad es que no aprendí mucho, pero sí aprendí mucho. Aprendí a lo que no sé qué deben hacer, Lo que no hay que hacer, ¿no? que Como es un todo. aprendizaje también, ¿eh? Es un Total, aprendizaje. total. Pero donde realmente sí que ya tomé una, creo que gran y evolución fue cuando me enfoqué más en el deporte, ¿no? Porque ahí sí que realmente varías mucho los niveles, porque pones a tu cuerpo en acción y a quemar y es donde más se nota. En la noche, pues estar ahí tranquilo y no es Bajo lo mismo, ¿no? mínimos, Claro. claro, claro, Entonces, claro. todo lo que pueda venir va a ser malo, ¿no? Si te das cuenta y a tiempo, bienvenido. Como no,
se pasa mal, se pasa muy mal. Entonces, bueno, mi segunda etapa, digamos, como diabético fue ya la deportiva, que es la que recomiendo para todo diabético. Y bueno, la mía es que fue también un poco extrema por el tipo de deporte que he estado, que practico, que hago, eh, porque tienes que tener un gran control y conocimiento de la diabetes, porque estás en zonas, como yo digo, fuera de tu zona de confort, ¿no? Es más bien zona hostil y ahí no tienes nada a tu alcance. Entonces la planificación es mucho mayor y eso conlleva también a un conocimiento mayor y más apurado y definido de qué es la diabetes. Entonces, cuando ya entré con el tema deporte fue cuando ya me puse las pilas y dije, si quiero hacer esto, que a mí me gusta realmente, tengo que aprender bien a cómo manejarme. Que eso no quiere decir que no tengas ninguna pincelada de una hipo por aquí, una hipo por Hombre, allá, por favor, porque claro. somos Faltaría diabéticos más, faltaría más. y eso Todas las ocurre. personas con diabetes, quiero Claro, porque decir que es al que final, hay gente que dice, pero ¿y cómo vas a informar o cómo vas a enseñar si a ti te pasan estas cosas también? Perdona, justamente por eso. soy diabético, esas cosas pasan. No Claro. somos invulnerables a que pase cualquier cosa o hipoglucemia. Eso te va a ocurrir siempre, como diabético que eres, que no somos máquinas perfectas. Y No. dependiendo de lo que comes, la insulina y el ejercicio, pues bueno, esas cosas pueden oscilar y Sí, si variar. solo fuera eso, dices, bueno, pero Claro, es que claro, luego hay más cosas que pueden luego todos afectar. los 42 factores que nos afectan además de eso. Entonces, dentro de eso, pues yo ahora me estaba comiendo una pastilla de glucosa hace nada y no descarto tenerme que tomar otra. ¿Por qué? Porque llevo 2 o 3 días súper sensible a la insulina, súper. ¿Qué pasa? Pues la verdad es que no lo sé. Normalmente lo sé, bueno, la regla, no sé qué, esta semana, la ovulación, el este, el otro, lo tengo todo bastante medido, pero llevo un par de días que estoy mucho más sensible. Hmm. ¿Culpable por eso? Pues bueno, bien. Yo qué sé, sabes, yo digo, si no está en tus manos, que no esté en tu mente, porque esto es así. Lo bueno es saber cómo rectificarlo Claro, y ir y hacerlo. ajustando, Otra ir cosa es ajustando. que no supieras ya la que hago y que no sé qué hacer y cuánto me tengo que poner, pero Total, sabiendo que si tengo una bajada o tengo una subida, cómo lidiar con ello, lo tienes total. ya solucionado. Total, y hay que ir haciendo esos malabares. Sí. Bueno, ¿y a ti qué es lo que te gusta hacer? ¿Con qué disfrutas? A mí esto me encanta preguntarlo siempre porque es esa parte de más de la persona. Imagino que como has Pues, hablado del deporte, ¿no? Cuéntanos eso un poquito. pues bueno, como te dije, yo soy guía de barrancos, de espeleo, de baja y media montaña, espeleo socorrista, en el espeleo socorro aragonés también. Y son deportes extremos. Yo ya no los veo tan extremos, pero son deportes extremos. Lo son, claro. Son deportes extremos. Entonces, ahí no tienes ni cobertura, ni ningún supermercado cerca, ni a nadie que no sean tus compañeros que te puedan echar un cable. Y si sobrevives a eso teniendo crisis, es gracias a tu planificación. ¿Vale? Qué importante. Eh, bueno, llevo 22 años, 21 22 años haciendo este tipo de actividades, primero como deportista, luego como guía, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a entender todo esto, a lidiar con ello, a solucionar los problemas, a quitarme ese estrés que tiene casi siempre es el diabético que no sabe cómo manejarse con la diabetes. Me ha ayudado muchísimo. Yo voy súper tranquilo, vaya donde vaya, no me preocupa nada, no me... A veces me preguntan, ¿y esto lo puedes comer? Y esto, digo, y puedo comer de todo. De Puedo todo. comer de todo, pero o menos o lo que me corresponda en función del nivel que tenga. ¿Vale? Podemos comer de todo. Sí que es verdad que, bueno, cuando en zona de confort es todo muy estricto, cuando no entendemos todo tiene que ser así, y esto así, y los hidratos y no sé qué, y esto, todo. Vale, sí, te lo compro. Como educación está muy bien, pero también tenemos que saber que podemos jugar con todo eso, que nos podemos a veces permitir a lo mejor un caprichito o en una comida, que viene un postre, pues si no fuéramos diabéticos
y nos cascamos ese postre, ¿qué haría nuestro páncreas? Eso Pues es, eso, claro. pues eso tenemos que hacer nosotros, ser el páncreas y pensar, pues bueno, si me voy a cascar tanto del postre o tanto de hidratos o tanto de no sé qué, pues tú ya tienes que hacerte ese cálculo y pues bueno, pues si en mi casa para una comida normalita que yo me hago me pongo tanto, aquí tengo que variarlo. Y eso ya sabemos cómo tenemos que calculárnoslo y medírnoslo. Y eso es mucho tiempo. Eso no se aprende en un día. Eso poco a poco se va aprendiendo. Claro, Que no tenga nadie prisa ni se agobie con decir yo quiero hacerlo ya, quiero saberlo ya. No, no. Tú aprendes a claro, yo hacer tu creo, cálculo y ya está. eso es, yo creo también que parte de todo esto surge porque hemos normalizado el tipo de alimentación que lleva la población en general, ¿no? Hemos Mm, normalizado que entonces los raros, entre comillas, con una comida saludable, parece que fuéramos nosotros. Es que no sé en qué momento se entiende que nosotros no podemos comer ciertos alimentos y los demás está bien que lo coman, ¿no? claro. Quiero decirte, al final, alérgicos no somos, tenemos No. diabetes y lo que bien has dicho, la función que no hace nuestro páncreas, porque no puede hacerla, pues tenemos que hacerla nosotros con todas sus dificultades desde fuera. A partir de ahí, que sea recomendable comer comida industrial, procesados y no sé qué, para nadie, ni para nosotros ni para los demás. Claro, claro. Una cosa que Entonces, se evite. realmente la alimentación nuestra es la Claro, que debería llevar toda la población. claro. Yo no hablo de tener una seguidilla con comida basura. Cuidado. No. Claro, claro, Hablo de claro. que estás en un restaurante y sacan Eso un es. postre que te está comiendo él a ti. Exacto, claro, Entonces claro dices, que bueno, sí. ostras, ¿qué me apetece? Pues, Adentro. oye, Claro. cuánto me puede cubrir eso? Pues me lo pongo en insulina y, Ahí y me, está. y me pego el gustazo. Pero a lo mejor no me como la porción que me ponen, a lo mejor me como la mitad y ya está. Claro. Y me lo como y lo pruebo Y lo y no me quedo disfrutas ahí, y... que hasta eso puede hacer que te suba hasta el azúcar, del nervio de, Total. me lo quiero comer y no puedo. Te sube el azúcar, el cortisol y la amargura también. Oye, que la vida hay Claro. que vivirla un poquito también. Sí, no, yo Solamente hay creo, que saber claro, gestionarse y ya. creo que es muy importante de que o bien con educadoras o educadores nutricionistas, de que aprendan a saber cómo gestionar todo eso para que no estén con ese estrés de quiero hacer algo y no puedo, y que eso a la misma vez les lleva a amontonarse psicológicamente Total, y no total. estar liberados. Claro. Yo No, y creo luego, que es ¿sabes qué necesario. pasa? Que yo creo que también por lo que veo yo, por mi experiencia, es como, no hago deporte porque ahora que estoy bien, o sea, es como que asociamos el hacer deporte a que me voy a ir a hipo o siempre me quedo en hiper, entonces mejor no hago deporte, me quedo en casa sentado en el sofá y si me como eso me va a sentar mal, entonces mejor no lo como, no lo como. Entonces, claro, ves números que están bien, ¿no? Si solo miramos números, están bien, pero ¿a qué precio está bien? Claro, No estás viviendo nada, no estás moviéndote por miedo, no estás comiendo por miedo y al final todo eso deriva también en otros trastornos, lesiones, claro. problemas, debilidad y de todo. Entonces, es lo de siempre, ¿no? Al final educarnos para poder llevar una vida lo más normalizada posible, lo más feliz posible, sin tener carencias y el mayor tiempo posible en rango. Es, es complicado y es muy fácil. Es complicado llegar al punto de que ya es muy fácil, pero una vez que has llegado, ya es para toda la vida. Entonces, Claro. la gente que esté empezando y que no se aclara un poco con eso, que ocurre, Sí. ocurre, Mm. que tengan paciencia, sobre todo que tengan paciencia, que eso es otro tema. El no tener paciencia y querer averiguarlo y saberlo todo ya, pues lleva su proceso. Pero una vez que lo tienes, que es complicado el saber y cuánto tengo que comer, y ahora cómo me calculo la insulina, y si me voy mañana a hacer deporte, ¿qué me tengo que poner hoy? Eh, una vez que lo sepas ya, entonces ya sí que vives con tranquilidad. Al Eso principio es. cuesta un poquito que nadie se ponga histérico ni se ponga nervioso ni se estrese porque es normal, todos hemos pasado por ahí. Yo he pasado por Total. ahí. Tú Y supongo que has yo. pasado por ahí porque no nacemos sabiendo cómo Sí, trabajar con la diabetes, todo lleva un proceso, ¿no? Y total, bueno, total. eso en tu día a día, ¿no? En zona de confort, que le llamo yo. Pero ya cuando
te transportas todo esto a zona hostil, a las actividades que yo practico, ahí ya tienes que entrar en, digamos, en, ¿cómo diríamos? En otro nivel, ¿vale? Vamos a pasar de pantalla, ¿eh? Eso es. Vamos a pasar de pantalla, porque tienes que saber la intensidad de la actividad, cuánto tiempo te va a llevar. Y en función de todo eso, lo suyo es que vayas siempre alto, porque estás haciendo una actividad donde estás quemando constantemente. Mira, yo en agosto normalmente trabajo como guía en Huesca, en Guara, de guía de barrancos. Entonces yo por las mañanas recojo a los clientes y nos vamos a hacer pues, o el Formiga o el Vero, el barranco que hayan contratado, pues me voy con ellos y todo el mes de agosto, todo el mes de agosto, yo no me pongo insulina por las mañanas. Nada. Yo por la noche ceno lo que tengo que cenar y me adecuo la insulina, la lenta, porque yo me la pongo por la noche, habrá quien se la ponga por la mañana, a mí me va bien por la noche, ¿vale? No hay que, por él lo hace, lo voy a hacer yo también. No, Cuidado. no, no, no. Aquí solo Depende, estamos hablando claro. a No, no, y es que nivel eso depende personal. depende de tu día a día. Hay gente que Claro. por su día a día le viene mejor por la noche y a otros le viene mejor por la mañana. Eso hay que, Exacto. eso hay que estudiárselo, ¿vale? Claro, Yo lo que no, te haya mi pautado el médico a mí me médico. decía que por la mañana, pero yo al final le dije a mi médico, creo que es mejor por la noche, ¿vale? Por las causas que me provocaba de hiperglucemias o hipoglucemias. El caso es que yo me la pongo por la noche. Yo si estoy en mi día a día, en zona de confort, yo me pongo unos valores. Pero si yo tengo que hacer actividad al día siguiente, yo me cambio esos valores. Y por las mañanas me levanto con unos valores de 90, 100, 120 más o menos, lo cual me permite hacerme mi avena, mi té con leche e irme a por los clientes. La avena ya sabemos que eso es un cañón de energía y de subida. Yo tengo que entrar en mis actividades, ¿vale? Yo todo lo que estoy diciendo ahora es mío, Sí, ¿vale? tu experiencia personal, claro, Claro, claro. quiero decir, que Eso nadie diga, pues mira, pues si a él le va bien, lo voy a hacer igual. no, Cuidado. no, claro que no. Cada No. persona tenemos una absorción con la insulina, con el ejercicio que practicas normalmente, los hábitos y demás, ¿vale? Esto no es para coger Exacto. copio y pego, ¿vale? Para nada. Hay que adecuarlo. Entonces, yo, por mis deportes, lo que hago es por la mañana, yo no me pongo insulina, me levanto con esos valores, me tomo ese té con leche y la avena, porque quiero entrar en el barranco con 250. Y cualquier diabético o persona que desconoce un poco el asunto, a lo mejor se echa las manos en la cabeza. Pero es que yo voy a estar desde las 9 de la mañana o 10 que entro al barranco hasta las 5 de la tarde haciendo un barranco, haciendo actividad, sin parar de moverme, con un neopreno, andando, escalando, destrepando, No, no. rapelando, Y llevando a los un niños, aporte, llevando gente llevando responsable de un gente. grupo. Que eso, ojo, ¿eh? Eso es Con una eso. responsabilidad Eso es, en la eso es. cual yo no me puedo permitir tener una hipoglucemia. No. Entonces, es preferible que estuviera siempre tirando por alto que por bajo. Tirando por alto, haciendo actividad, estás activo, porque de la otra forma, si tú entras a hacer una actividad con unos valores normales, 80, 120, 150, venga, vale, A la media 150, hora estás en hipo. estás en hipo. Todo al traste. Y los clientes, pues, claro, no, tú no te Sí, puedes o permitir eso. comiendo a todas horas, claro, todo el Claro, rato. tienes que parar para a los clientes, si están en el agua y pueden tener hipotermias. No, no puede, yo no me puedo permitir eso. Entonces, como sé cómo funciona todo eso, por eso decía antes que no es un copia-pega. En No, para función nada. de todo lo que tú haces, pues tienes que adecuártelo. Entonces yo entro por la mañana 250, 230, 220, porque la avena es lo que hace. Y claro, y si no me pongo la insulina por la mañana, la rápida, yo ya no me lo pongo hasta por la tarde-noche cuando voy a cenar. Pero es que yo cuando termino la actividad estoy en 120, 100, a veces menos, a veces un poquito más. Y pues ahí yo en mi video en estanco llevo mi Spetec y mi bollo de pan integral. Y cuando veo que me da, y mis chucherías, evidentemente, mis Claro, claro. cosas dulces.
Si claro. veo que me da un poco, pam, cuando paramos todos, me miro, pam, pues venga, sí, voy a pegar un poquito porque todavía queda barranco y estoy en unos valores ya muy normales, que está muy bien, pero estamos de actividad. Estamos Claro, está haciendo... muy bien para estar en casa sentado Correcto, en zona exacto. cómoda. Pero estamos haciendo actividad y como estamos haciendo actividad, sé que voy a seguir quemando, entonces no puedo quedarme en unas medidas buenas. Eso Me es. vuelvo a meter otra vez, porque como sé lo que me queda, ahora, si sé que me queda a lo mejor una hora y estoy en 150, 160, pues voy a aguantar. Claro. Y a veces llego perfecto y digo, madre mía, qué bien. Porque Conseguido. sí, es una satisfacción, la verdad, Sí, porque dices, tengo yo el control. Que ya. eso es muy bueno para un diabético, tener el control absoluto de todo eso, porque te quitas ya ese estrés. Eso Sí, sí, sigues trabajando en segundo plano, pero te quitas ese estrés, esas incertidumbres. ¿Y ahora qué? ¿Y esto lo podré hacer? ¿No ahora lo podré? Hay, hay muchos diabéticos que no hacen este tipo de actividades. De hecho, no conozco, y si lo hay, que me diga alguien, porque me gustaría compartir muchas cosas, que sean guías, que practiquen estos deportes. No hay muchos diabéticos que lo hagan. Te comenté que he desarrollado un proyecto por todo sí, este eso asunto, quiero que me cuentes. Sí. porque, claro, después de tantos años he estado en expediciones, haciendo tanta actividad, que es un sitio muy precario para un diabético. Mm. Recién diagnosticados a todos nos dicen, no hagas deportes de riesgo ni hagas competiciones. Pero bueno, no nos lo dicen porque no sepan mucho más y porque no podamos, sino porque tienen miedo o lo dicen con toda la razón de que como tú no conoces la diabetes y haces estos Está deportes, arriesgado. es arriesgado para tener hipoglucemias y ya sabemos todo lo que pasa con la hipoglucemia si no hay ingesta. Adiós y Pero, au. Kiko, ¿tú trabajas en agua, o sea, en agua y en montaña? Vas Claro, por las dos cosas. Claro, es claro, que hay que tener en cuenta que ahí tenemos una segunda cosa, ¿no? Que es el mismo terreno, el claro. mismo terreno, que no es una caminata por la montaña y ya No, no, está. no, no, no. No, Claro, para mí la caminata es zona de confort. claro, por eso te digo Entre que comillas, entre dentro, comillas. sí, entre comillas, que para cualquier persona a lo mejor no lo es, pero que no hablamos de una caminata por la montaña. No, no, no. Estamos hablando de que te encañonas en un barranco con agua o seco, pero no tienes cobertura, no tienes escapes. Hay veces que no hay escapes. Es un barranco que la única salida es seguir hacia abajo. Y una vez que has recuperado la cuerda para seguir al siguiente, ya no puedes Ya no volver. puedes volver. Tienes que ir para abajo siempre. Entonces, la planificación tiene que ser muy medida. Tienes que saber conocer el barranco y si no lo conoces tienes que informarte. Ahora tenemos internet. Nos dicen todo, la topografía o el croquis, los rápeles, la duración, el desarrollo, el desnivel. Con todo eso tú te haces tu mapa en la cabeza para decir voy a estar tantas horas y voy a consumir mucho y tengo que llevar para si me da. Y para ir a hacer esa actividad, como sé que voy a quemar mucho, pues el día anterior no me voy a poner la insulina que me pongo normalmente. Voy a variarla. Claro, claro. Y, Mira lo que dice Joana en relación a esto. Yo hago esquí y regatas y tengo que bajarme la rápida desde el desayuno y voy comiendo si necesito, pero en regata he tenido alguna hipoglucemia. claro, Claro. pues es, ¿cómo se llama? Joana, es Joana. Joana. Pues prueba a no ponértela, a ver, porque para ponértela siempre vas a estar a tiempo. Tú llévatela. La insulina hay que llevarla siempre. Quiero decir, Claro, si yo te la también bajas, pienso que depende el ambiente, ¿no? Lo que es que así decimos. se Es aprende. algo que tú puedes ir parando, pero claro, igual un desayuno así depende lo que te suba a ti, lo que me suba a mí Claro, un desayuno de esa, y cuánta energía necesito también para claro. A ver, todo ese rato. claro, yo me calculo con la avena, que yo sé que la avena es un tiro. La avena, te comes tu avena como yo me hago con mi té con leche y eso es un tiro. Pero claro, sé que lo voy a quemar también. Depende, él a lo mejor se la baja y a lo mejor hace un desayuno que no es tan hipercalórico con los hidratos. Pero Claro, eso, depende del pero índice yo también he pasado por glucémico. ahí
y él por lo menos, ¿ves? Sabe que se tiene que bajar la Sí, mira insulina. lo que te pregunta. Dice, para el esquí me bajo la insulina lenta el día antes, pero en regata no. Pero quizás tendría que bajarme el día siguiente. ¿Tú qué crees? A ver, ¿cómo? Perdona, no lo he visto. Dime. Para el esquí me bajo la insulina lenta el día antes, pero en Sí, regata no. Pero quizás tendría que bajarme la del día siguiente. ¿Tú qué crees? Claro, que son casos que dependen. si va a hacer, quien vaya a hacer una actividad al día siguiente, lo más recomendable es que baje los niveles. Ujú. Siempre es mejor en una actividad que estés con los niveles altos que estés con los niveles bajos, porque te va a obligar a parar, vas a perder tiempo. En el caso mío, en un barranco, estar parado es malo si es con agua, porque coges frío, no te puedes permitir parar y siempre puedes rectificar. Pero en cambio, si tienes una hipoglucemia y encima es severa, eh, la cosa se puede No, y que llegar a sigues complicar. moviéndote, el estrés de que te tienes que mover para salir de allí. Claro, Encima porque tú tienes, que tienes si es una que... hipoglucemia severa, sabéis que hay que parar y paras, porque tu cabeza no está funcionando No bien, puedes. tu cuerpo no funciona bien y te toca pararte y ahí te puedes enfriar. Entonces, yo para actividades recomiendo siempre que los niveles tiren por lo alto. Tenemos la insulina y tenemos el ejercicio. Exacto. ¿Cuál es el problema? No hay problema, porque lo podemos solucionar, pero igual también podemos solucionar una hipoglucemia, pero es más tediosa. Con el azúcar alta Sí, podemos porque continuar. porque sigues moviéndote. Y como Claro, sigues moviéndote, sigues que entonces remontar una hipo que ya de por sí está siendo fuertecita, remontar te va a costar mucho más. Y luego el estrés de decir, me estoy enfriando, llevo toda esta gente a mi cargo, tenemos que salir de aquí, el tiempo se nos echa encima. O sea, sí. ese batiburrillo mental al final es un Dice, poco depende pesado. del día si hace mucho viento o poco y la posición del barco, no sé, antes de empezar. Sí, Juanito, no, Es Joan, Joana, es Joana, es Joan, Joana. Joan. Eh, yo te recomiendo que si haces ese tipo de actividades, quédate corta con la insulina, porque siempre vas a estar a tiempo de volver a ponerte. Y como vas a estar activo o activa, no vas a tener problema. Pero en cambio, si tienes una hipoglucemia, te toca parar, estar la gente allí contigo. No, sí, pruébalo porque no te va a pasar nada. ¿Quién no ha tenido el azúcar alta y luego se la ha rectificado? No pasa nada. Claro, y tampoco estamos hablando de que te vayas a 400 o a 300 de Claro, hacer estas cosas. claro, Ojo, cabeza, claro, por favor, claro. Es que que la gente puede malinterpretar. claro, yo Ojo creo con que eso. también hay que saber, y aquí se aprende, que cuando tienes esos piquitos, si tú los Mm, rectificas enseguida, es lo normal. mm, Pero es que es lo normal de cualquier persona cuando se atiborra o se come su comida, claro, esos picos existen. Lo que pasa es que el páncreas enseguida actúa. Pero si ya, nosotros ahora hoy en día, con el sensor, nos vamos mirando y reaccionamos enseguida, eso no afecta. Afecta cuando son hiperglucemias altas y muy prolongadas en el tiempo. y Pero si muy es un alta, simple, sí, claro. claro, cuando es un simple pico que tú reactivas enseguida, no Mm, pasa absolutamente nada. Pero bueno, mm, eso el claro, médico es sí, el sí, que mejor lo va a eso, decir. sí, claro, porque cada caso es un mundo y lo que decimos son experiencias personales y esto es así fenomenal, que a alguien Sí. le sirva para observarlo en él mismo y para decidir luego Claro, claro, qué es claro. lo que Yo, hace. yo Bueno, ya he dicho que no es un copia-pega esto, que es mi no, para nada. experiencia y que si Ya, alguien le puede ayudar para orientarle, estupendo. eso es, eso es. Bueno, Mm. y cuéntanos ese proyecto chulo, que me muero de ganas. Pues la verdad ¿Cómo es va que eso? A ver. llevaba muchísimos años con ello en la cabeza. Eh, Ujú. el objetivo de este proyecto es eh, que el diabético salga del armario. Qué bueno. Sí, he hecho ahí un poco de juego con ello, que salga del armario para hacer este tipo de actividades, porque sí que es verdad que el barranquismo, la espeleología, las vías ferratas, son deportes que para mucha gente llama la atención y hay veces que no las hacen por miedo a me encuentro en un sitio aislado y si me da una bajada. Y si me da, ¿sabes? Entonces, bajo toda mi experiencia y procedimientos que he utilizado
para hacer todas mis actividades, siempre han sido, digamos, en un plano bastante extremo, y sigo aquí, algo bien habré hecho, ¿no? Y como he sido muy conejillo de Indias y he sabido también de que mucha gente lo quiere hacer, pero tienen ese miedo, sí que me gustaría aportar mucho con todo esto. Pero claro, esto va mucho más allá. En un principio era para explicarle al diabético cómo lo hago para que se lo pueda adaptar. Ya he dicho que no es un copia-pega, ¿vale? Pero es que va más allá. Este proyecto va también para guías, para personas que tengan a cargo a diabéticos, porque como he dicho al principio, es una enfermedad un poco invisible, ¿no? Y los técnicos deportivos, certificados de profesionalidad, guías en general de montaña, de barrancos, en el módulo de primeros auxilios, ahí nos dan siempre lo mismo, ¿no? El RCP, vendajes, curar una herida, cómo llamar al 112, el PAS, proteger, avisar, socorrer. Eso es cuadriculado, ¿vale? Entonces, para mí, pienso, y más con lo que hemos evolucionado o con lo que se ha evolucionado, que llevamos plumas, que llevamos parches, que llevamos bombas, ya no tenemos que montar la paraeta para pincharnos en el dedo, sacar la gotita y todo eso. Como ahora todo eso ha menguado, hay más posibilidades de salir a hacer esas actividades, ¿no? Pero ahora que hay más posibilidades de salir, resulta que con quien vas a ir, si te vas con una empresa de ocio y turismo, empresas de aventura, los guías no están preparados. Preparados para eso, sí. ¿Para qué? Para llevar a un diabético. Mira, hace 2 años en Guara vino una familia, la niña eran mellizas y la niña era diabética, una de ellas era diabética. Y bueno, cuando terminamos la actividad, te podría contar otros casos, ¿no? Pero ese en concreto a mí también me emocionó, porque la madre casi llorando me decía, Kiko, es que no te puedes hacer una idea lo que ha sido ir con alguien que sepa qué es esto. Bueno, yo al ser diabético, pues imagínate, yo con la niña pues interactuaba Conectas de manera mucho, diferente, claro. mucho juego de, venga, vamos a ver cómo la tenemos, tal, lo normalizaba todo. Claro. Si tenía que parar, yo sabía perfectamente el porqué. Y claro, la madre me decía, dice, es que cuando íbamos con algún guía, porque hacemos muchas actividades, dice, pues parece que les sepa mal, que tengo que parar, tengo que medir a mi hija, a lo mejor tiene una bajada y tengo que sacar el tupper para darle de comer algo, o que la tiene muy alta y le tengo que poner insulina, y claro, eso conlleva parar al grupo. Y claro, el guía, si no entiende eso bien del todo, pues a lo mejor es un engorro, ¿no? Claro. puede ser un engorro, ¿no? Entonces, claro, ella, al ver Imagínate, para una cómo madre. jugaba con todo ello, Claro. la tranquilidad, porque también informas al resto, yo informé al resto del equipo. Llevamos a una persona que es diabética, ¿vale? Habrá momentos en los que tendremos que parar, no pasa nada. Yo también soy diabético, pero no sucede nada. Siempre si había que parar, pues les busco un sitio al sol, que estén cómodos, que no, lo normalizas todo, ¿vale? Claro, eso, un guía que no sabe cómo funciona, pues a lo mejor no sabe cómo lidiar con ello. No es que no lo quiera hacer, ni muchísimo menos. No, Pero desconocimiento. no sabe cómo jugar con ello. Y bueno, estando en un evento que hizo CEU Activa es una asociación donde están dentro pues empresas de aventura, de turismo y demás. Y bueno, se hicieron unas mesas redondas, yo estaba en una de ellas hablando de este proyecto. Y bueno, yo lo primero que les decía es que me contaran casos todos habían tenido casos con diabéticos, todos. Uno de ellos me dijo que tuvo que llamar al 112, que viniera una ambulancia, a la madre histérica por el teléfono, porque claro, la madre sabe que si tiene una hipoglucemia y no la estaba viendo, estaba en la montaña, alarmas, alarmas y alarmas. Claro, a mí me contó la situación y digo, si es que es muy sencillo. Pero claro, Para esto el es que como lo huevo sabe, colón. pero para esa persona habrá sido, es como si a ti una persona, yo qué sé, con asma, con una alergia, que tienes que ponerle un algo de una convulsión, cualquier cosa, o sea, todo es sencillo cuando lo sabes, Claro, pero cuando no lo sabes, eso es para ti mismo un wow. claro.
¿Cómo gestiono esto? Entonces, este proyecto va de eso, de formar o de informar de qué manera, cuando vas con diabéticos, clientes diabéticos, pues cómo trabajar con ellos. Y Qué bonito. yo tengo un plan de que a mí cuando mi jefe me decía, Kiko, mañana tienes un diabético o dos diabéticos, eh, yo lo que hago es llamarles un día antes. Antes, claro, Les llamo un para que se día preparen. antes, que es lo mismo que hacemos nosotros. Yo me tengo que planificar un día antes variándome las insulinas, ¿vale? Tengo que darles de que ellos puedan hacerlo también, porque van a hacer una Claro. actividad con una intensidad, con un consumo de que ellos desconocen y tienes que avisarles. Pero eso no lo sabe un guía. Entonces yo los llamo y les hago un cuestionario, ¿vale? Que es lo que desarrollo yo con este proyecto, que es qué insulinas te pones, cuánto te pones, llevas parche, llevas bomba, cómo gestionas una hipoglucemia o una hiperglucemia. Hubo uno que me dijo, dice, no, pues yo me llevaré botes de Coca-Cola y sobres de azúcar. Digo, maravilloso, estupendo, pero cuando estés en casa. Cuando estés en casa. Aquí no, mi reina, aquí Aquí no. no, aquí no, ¿por qué? Digo, mira, si te llevas sobres de azúcar, estamos en un barranco y te entra agua Y dentro te del bidón mojas, estanco, ya no lo has tienes perdido nada. todo. Digo, y si te llevas botes de Coca-Cola, van a hacer que tengas una hipoglucemia. ¿Por qué? Pues porque llevas exceso de peso. Y encima cuando la abras vamos a tener fiesta, porque una Coca-Cola, una vez que la mueves, pues imagínate, ¿no? Es que Entonces el le que no lo dije, sabe, tela, claro. claro, entonces Claro, qué yo bueno. les digo, pues mira, te vas a un súper, te compras una bolsa de chuches, de golosinas, y eso, si se moja, te lo puedes comer. Pesa poco, lo puedes llevar en cualquier sitio. Y si hay una crisis hipoglucémica, tiramos de 3 4 vemos cómo estás y salimos del paso. Claro, ahí siempre habrá alguien que diga, ya, pero es que eso no es muy bueno, porque eso tal. Estamos en zona hostil En ese momento hay y que hay que salir. resolver la situación, claro. Y hay que salir de aquí. Eso Salimos es. de aquí, porque esto no va a ser durante una semana o 2 días. Es un momento. Y a nosotros ese momento nos da la vida. Entonces subimos el azúcar controladamente porque no puedes darle una bolsa entera. Pues te comes 4, dependiendo de lo que tenga también. Porque a lo mejor, si, yo qué sé, tienes 40, tienes 50, pues venga, dale 4 o 5. O a lo mejor estás en 100 y no quiero que me baje más, pues toma 2. O toma uno, Claro. ¿vale? Depende del tiempo que puedas ahí quedarte para un momento al sol, no sé qué, o Y depende de todo, tantas cosas. claro, y también va en función de lo que nos queda. A lo mejor ahora nos queda lo más duro, pues Claro, vamos a aportarnos más. Entonces, un guía que sabe todo eso, teniendo un diabético, es pues diferente. Sí. es lo que decía, sacarlos del armario para que no tengan miedo a hacer estas cosas. Y una vez que lo han probado, si quieren hacerlo, digamos, autónomamente, pues también enseñarles y aprender. ¿Qué pasa? Que cuando tú aprendes todo esto como diabético, tu día a día es facilísimo. Coser y cantar, coser y cantar. Claro, es muchísimo más fácil. Lo complicado es aquí, en zona hostil, porque te tienes que anticipar a todo, a lo que Claro. te vas a pinchar, a lo que tienes que comer, saber lo que vas a consumir, el tiempo que vas a estar. Claro, tú ahí te lo metes todo en la Macedonia y cuando ves que sales, pues como me pasa a mí, yo termino el barranco con unos valores perfectos, no he tenido ninguna crisis hipoglucémica, es maravilloso. Wow, Claro, mi día a día me empoderados. lo puedo permitir de estar tranquilo, ¿sabes? De no estar sometidos a estrés. Mm, Creo que es total. ideal Qué para bonito. los diabéticos que hagan este tipo de actividades porque ya no solo por hacer la actividad, es que hay quien dice, bueno, tampoco es preciso, yo me pongo, si la tengo alta, me pongo la insulina, tal. Sí, eso está bien, pero es mejor mover el cuerpo, porque si no mueves el cuerpo, si no desarrollas músculos, articulaciones, si no te mueves, te atrofias aunque tengas bien los niveles. Y en un No, y que estás diabético, cada vez más resistente a la insulina, y que coges peso, y que claro, mil cosas, mil claro, cosas. sabemos todos que insulina, Moverse. alimentación, ejercicio y a La vivir. base, la Claro, base. teniendo eso controlado, a vivir. Es la base, Y eso es efectivamente. lo que
lo que hago, con lo que juego, con lo que Bueno, me y divierto. Kiko, ¿ese proyecto ya está en marcha? Sí, mira, hice, ¿Dónde estás tú? No te lo he preguntado, ¿dónde estás tú? yo estoy en Ibi, en el pueblo del Joguet, Vale, el pueblo del juguete. Mira, vale. hace un mes o así aproximadamente hice una charla en un encuentro espeleológico y barranquista donde nos congregamos con muchos deportistas de espeleología, de barranquismo. Se dan conferencias de expediciones, de información de marcas. Bueno, pues hablando con los organizadores, pues les comenté lo del proyecto, porque también me conocen, les pareció muy interesante, pero no tiene la afluencia para mí de la importancia que tiene. Pero lo veo también lógico y normal. Todavía no hay muchos diabéticos, no hay demanda, ¿vale? Y si no hay demanda, evidentemente, pues no, nadie se Bueno, pero a, interesa. a lo mejor no hay demanda porque tampoco hay oferta. Claro, Porque lo que te para de estas cosas a lo mejor, sí que es verdad que yo, conforme me voy haciendo más, voy acumulando juventud, que digo yo, sí que es verdad que soy menos aventurera que cuando era más joven, ¿no? Que me apuntaba a un bombardeo, pero sin tener ni idea, ¿sabes? Allí que iba yo como, claro. como pollo sin cabeza. Sí, Pero pues eso, igual, gente que a esto, que esto le gusta y le para el tema de que es esto, un tema multiaventura que hay que irse preparados, teniendo a alguien que sabes que te va a llevar de la mano, que vive lo que tú, que sabe sí, lo que tú necesitas. Si yo quiero llegar allí y hay alguien como yo que ya ha llegado, pues tendré que hablar con esa persona, me va a claro. ayudar, Está ¿sabes? un poco, según como dijeron, y creo, y me pareció muy, creo que muy apropiado, un poco adelantado su tiempo, ¿vale? El proyecto. Porque el diabético todavía no sale como a lo mejor le gustaría. O bien por Ujú. desconocimiento, o bien porque no se le ha ocurrido, porque a lo mejor el médico cuando lo recién diagnosticó le dijo no hagas deportes de riesgo ni hagas competición, ¿no? Y como hasta que no aprenda no puedo llegar a ese, digamos, a esa pantalla, me quedo aquí. Y como tampoco tienen prisa y como nunca estás a tope de conocimiento de todo, pues ahí se quedan. Y nos hacemos cómodos ahí y ahí vivimos y no estamos mal, oye. Pero quien tiene inquietudes y quiere salir no tiene a lo mejor la oportunidad con esas empresas. Mira, hace poco vi en internet, porque bueno, estamos metidos en páginas de diabéticos y vemos noticias y tal, a una niña no le dejaron ir a un viaje por ser diabética, porque los profesores no están cualificados. No. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo sé que los profesores tienen muchísimo trabajo, pero creo que es parte también de ellos, igual que si tiene alguien un accidente o se rompe una pierna en el recreo, de tener un mínimo para atender a esa persona, aunque luego tengas que llamar tú a la ambulancia, pero un mínimo de conocimiento y si puedes evitar algo, pues mejor. Entonces, a ver, no estoy diciendo con esto que tengan que estar perfectamente cualificados, ¿vale? No, Pero pero es importante tener un conocimiento mínimo, aunque sea, de cómo gestionar, de cómo hacer y sobre todo de no privar a una niña de que vaya a un viaje de fin de curso, creo que era o algo así. La verdad es que eso es una pena. Creo que hubiera sido mucho mejor, y tanto para ellos y a vista del público, de que se pongan en contacto con una asociación y que contraten a un educador o a una persona que controle para que venga al viaje y esa niña pueda ir a ese viaje. ¿Cómo vas a privar? En fin, bueno, es mi opinión, ¿vale? Yo creo que no, que sí, que sí. El tema es ese, es también dar a conocer las cosas para que haya gente que resuene con eso. ¿Sabes? Aquí está Joana. Mira, Joana le ha resonado porque hace ese tipo de actividades. A mí la enfermera me dijo que no fuera a hacer deporte sola, ni de fin de semana sola, pero lo he hecho muchas veces. Es que al final vas limitando tu vida sí. por falta Bueno, de información, no es como, no, me quedo aquí, lo que decíamos, me quedo en el sí. sofá y así ya no me pasa nada. Hombre, claro, y si te metes en una burbuja de Un cristal apunte, también. sí, un apunte a Joana. Eso es muy correcto. Si sales a la montaña, nunca hay que salir solo, sea diabético o no ser diabético. Hacer este tipo de deportes no se va solo nunca. A la montaña siempre hay que ir con alguien
A no ser que, bueno, que sea un paseíto, ¿vale? Claro, si es un Pero paseo es una cosa, si es si esto es es un otra. paseo y diabética, mejor que no vayas sola, sí. Pero, oye, si tienes un buen control, con que llames a alguien y le digas, voy a salir, que me voy a tal sitio. Y cuando llegas, ya estoy aquí, eso también vale. Si No, sabes controlarte, si sabes prepararte y planificarte de lo que vas a necesitar, porque sabes la intensidad de esa ruta, lo que te va a conllevar, que tú llevas en tu mochila tu insulina, llevas tus chuches y llevas todo. Yo creo que te lo puedes permitir. Te va a hacer también más fuerte a ti para que vayas avanzando, porque si estamos también sometidos siempre a esto no, a esto no, a esto no, de ahí no pasas. Mira, yo tengo con mis actividades y también lo explico y lo digo a los clientes y a la gente que a lo mejor formo en todo esto. Yo tengo dos lemas, ¿vale? Uno es no nos quejamos y el otro es nunca digo no puedo, digo cómo lo hago. Y qué bonito. todo eso lo he sacado de cuando me he tenido ese malestar, o bien por una subida, o bien por una bajada, porque estoy en actividades. Sabéis que cuando tenemos una hiperglucemia, estás cansado. Solo te apetece acostarte y dormir. Pues no, yo no. Yo cuando estoy así, como sea, o arrastras, yo me levanto y sigo y continúo. Y no nos quejamos. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que eso, con el tiempo, si lo trabajas psicológicamente, Es una actitud. claro, eso lo trabajan mucho los deportistas de élite, los entrenadores. No se ponen límites. Tienes que hacer esto. Y es que estoy. No, no, no lo digas. Te lo quedas tú, pero lo haces. Y si te habitúas y te acostumbras siempre a eso y a no quejarte, al final yo eso ya no lo puedo hacer. Vas forjando tu disciplina, tu Claro, carácter claro, sí, sí. exactamente. Mira En lo que fin, pone Joana. Dice, voy por zonas concurridas y envío la ubicación a alguien de la familia. Muy bien. claro, muy bien. Claro, claro, claro. Perfecto. No es un barranquismo en sí mismo. Bueno, Kiko, yo tengo que decirte que tenemos que ir cerrando. Me ha encantado este ratito. Me encanta ese proyecto. Eso lo tendrás que llevar a escuelas de guías, a un montón de sitios donde Está eso, en porque proceso, está en me proceso. parece, me parece algo de verdad muy chulo, te lo digo en serio. Yo es que me encantan los proyectos, me encanta gente que esté haciendo cosas. Me encanta, porque al final hay una necesidad seguramente de eso. Conforme estabas hablando, lo voy a destrozar porque no sé exactamente cómo es, pero es como que esta empresa que envía a dos comerciales a un país, ¿no? Para que venden zapatos, ¿no? Y viene uno y le dice, guau, jefe, estamos fastidiados porque allí nadie usa zapatos, ¿no? Y vuelve el otro. Dice, buah, jefe, aquí sí que la pegamos, esto es lo más, nadie lleva zapatos. Tenemos una oportunidad enorme allí de llevar allí los zapatos, ¿no? Fíjate, la misma situación, dos conceptos totalmente diferentes. A lo mejor estamos pensando que no hay público para ese proyecto y lo que está Sí, esperando el público es ese proyecto, sí, ¿sabes? sí, yo creo que sí que lo hay, solo que todavía no. Por eso lo llamo sacarlos del armario. Yo creo que aún no se han dado cuenta, pero sé que llegará, porque ya bomba, parches, plumas pueden salir, pero todavía no han llegado, no lo han visto todavía. Pero cuando lo vean, yo estaré ahí preparado. Claro que sí, es que hay mucha gente haciendo cosas muy chulas y deportes y actividades. ¿Conoces a Alejandro Sanz? Me suena. Es un. Bueno, Alejandro es un bárbaro también, que yo creo que ese se apuntaría a eso y se apuntaría. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy chulas y muy Lo, de, y muy de lo bueno sería gente diabética que sé que claro. hacen deportes y muy interesantes, eh, hacer esa bola más grande para llegar a más y poder Pues sacar a mira, más gente del armario. que yo conozca está Alejandro, está Nerea de Diabetes Fit, creo que es su cuenta. Bueno, yo te pasaré a los que yo Claro, conozco que sé que son unos máquinas, ¿sabes? Que estoy segura que eso, que les encantaría todo eso para darle por lo menos un poquito más de difusión y sí, que gente que le mole, que le apetezca hacer algo así,
Sí. Sería un encuentro Yo súper chulo. lo que mi interés entre comillas, pero sí que me gustaría llegar a la persona o la asociación o federación que dictaminan los contenidos de los técnicos deportivos en ese módulo de primeros auxilios o que añadan esa rama o que la amplíen introduciendo esto, lo que he contado, Claro, ese cuestionario, saber cuándo los síntomas de cuando tienes una persona, que a veces no lo dicen, pero tú ya lo sabes, porque los ves flojos, los ves pálidos, lo eh, ves. eso lo sabemos. Que sepan identificar todo eso cuando van con diabéticos. Las asociaciones tienen sus propias actividades o van a estas empresas, pero van con los monitores. Pero a lo mejor una familia quiere ir, no por una asociación, sino como esta familia que vino conmigo, que van, son independientes, pero Claro. tienen esos miedos, van con guías que no tienen ese conocimiento y siempre van ahí, vamos o no vamos. Con miedo, van con Sí, miedo, pero al sí, final te da mucha seguridad el saber que hay alguien que está haciendo eso que quieres hacer tú con la experiencia de llevar grupos, con la experiencia de todo lo que tú sabes a nivel técnico y a nivel profesional y con la experiencia de persona con diabetes. Es que lo tienes sí, todo, criatura. O sea que a mí me encanta esto. Vamos a compartirlo, vamos claro, a moverlo un poquito y yo buscaré de la gente que yo conozco un poquito más, que creo que le encantaría esto y oye, algún directo con ellos también y que la gente te vaya conociendo y me parece un proyecto muy bonito para proponer. Así que por mi parte, en lo que muchas gracias, necesites Ángeles. apoyar, yo feliz y encantada porque seguro que esto llega a gente que de verdad está con ganas de hacer algo así y le para el miedo. Y el miedo no nos puede parar. Nos pueden parar otras cosas, pero el miedo, habiendo medios, para Claro, nada. claro. Así que nada, vamos a, nada, una frase, un algo, un cierre que quieras decirle a las personas con diabetes que están ahí justamente con estos miedos, con estas cosas, de acuerdo a tu experiencia y a tu profesión y a esto tan chulo que estás creando, ¿qué les Pues dirías? tal cual llamo a mi cuenta en Instagram, Mm, Diabetes sin límites. qué bonito, Diabetes sin límites. Y a disfrutar. muy chulo, tal cual, Muchas tal gracias, cual. Ángeles. Gracias a ti por este ratito, me ha encantado. Dale caña a eso, que es algo muy chulo y que sé que a mucha gente le va a encantar, le va a ayudar Espero. y hay que mover, hay que mover. Yo siempre digo lo mismo, una idea y hay que darle vueltas, que al final la vida sigue por gente que en Sí, algún momento inventó este móvil con el que estamos, esta red que ni la vemos pero está. llegará, Eh, llegará. Yo sé que llegará. claro, y eso es, me encanta. Así que enhorabuena y a seguir, ¿vale? Gracias, Gracias. Kiko. Y a todos los que nos Gracias a habéis todos. acompañado. Eso es. Un besote, gracias. Adiós. Hasta luego.